Continuando con las distintas clases o tipos de error, nos corresponde examinar ahora el error sustancial. El error sustancial. ¿Qué dice el artículo 1454? Dice, el error de hecho vicia a sí mismo el consentimiento cuando la substancia o calidad esencial del objeto sobre que verse el acto o contrato es diversa de lo que se cree. Como si, por alguna de las partes, se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro metal semejante. A ver, esta clase de error es aquel que recae en la substancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el contrato. Aquí, por ejemplo, ambas partes están absolutamente de acuerdo que el contrato es una compra-venta. ¿Correcto? Ambos están absolutamente claros que el contrato de compra-venta recae sobre un caballo. ¿Dónde va a estar la discrepancia? ¿Dónde está la falsa representación de la realidad? En la calidad esencial del objeto sobre el que versa el contrato. Es decir, substancia es la materia de que se compone el objeto sobre el cual versa el acto contrato. Y cualidades esenciales son las que le dan al objeto una fisonomía propia que lo distinguen de los demás. Yo entiendo comprar, él entiende vender. Yo entiendo comprar un caballo, él entiende vender un caballo. Pero ¿dónde puede estar la discrepancia? En la sustancia, en las calidades esenciales. El caballo me va a servir para rodeo, que es para lo cual lo necesito. El caballo me va a servir para correr en el hipódromo. El caballo es un caballo de tiro. Es decir, este error es el que recae, insisto, en la materia de que se compone el objeto o sus cualidades esenciales. Por lo tanto, este es un error que recae principalmente en la esencia, en el componente esencial del bien objeto de que se trata. Ustedes ahí también, yo les incluí una sentencia de los tribunales de justicia sobre la materia de que se trataba. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo este error también ha tenido reconocimiento jurisprudencial. Está el caso, por ejemplo, de un comprador que creyó equivocadamente que compraba dos camiones manufacturados los años 2001 y 2000, en circunstancia que los vehículos habían sido fabricados los años 1997 y 1998. Por lo tanto, ahí estuvo el error. O sea, es decir, porque para el transporte no es indiferente el año de fabricación de un camión, de un bus. Por lo tanto, si esta persona necesitaba camiones construidos entre los años 2000 y 2001 y resultó que los camiones que le fueron entregados habían sido fabricados los años 97-98, era tremendamente complejo porque le podía significar no ser operativo en el rubro o en el mercado de los camiones. Entonces, desde ese punto de vista, aquí este fallo, este es un caso, entiendo que de Arica, me parece que es un caso de Arica, y este caso en general, este caso llegó incluso hasta la Corte Suprema y ahí se estableció evidentemente que había en definitiva un error de carácter sustancial. Después tenemos el error sobre las cualidades esenciales, accidentales, perdón. Esto está en el artículo 1454 en su inciso segundo, que dice, el error acerca de una otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, sino que cuando esa calidad es el principal motivo que una de las partes para contratar y este motivo ha sido conocido de la otra parte. A ver, cualidades accidentales son aquellas que ordinariamente son indiferentes para determinar la voluntad o el consentimiento de las partes. O sea, si yo mañana me voy a comprar un vehículo, todos obviamente tenemos un color en mente. Pero si llegamos en un momento en que prácticamente, no sé, o sea, yo quiero un vehículo rojo, pero resulta que revisando en todo Chile, la distribuidora solo hoy día tiene disponibles
vehículos grises o vehículos blancos. O sea, yo voy a tomar la decisión y voy a comprar el gris o el blanco. Porque en términos generales, el color no es un aspecto que sea determinante en principio para adoptar una postura de suscribir o no un acto jurídico. Por lo tanto, si hay error sobre una cualidad accidental, ella no va a viciar el consentimiento. Salvo, y aquí viene lo interesante, salvo, primero, que esta cualidad esencial haya sido el principal motivo que indujo a una de las partes a contratar. Y dos, que ese motivo haya sido conocido de la otra parte. Y por lo tanto, si esta cualidad accidental fue el motivo principal para contratar, y esto lo sabía mi cocontratante, y se produce una falsa representación de la realidad, clara y simplemente estamos frente a un error accidental de aquellos que sí vician el consentimiento. O sea, si yo le digo a una persona que necesito un vehículo con determinadas características, porque esas determinadas características me van a permitir a mí desarrollar una determinada, a su vez, actividad económica, y mañana, en definitiva, se me entrega un producto diferente, yo puedo alegar error accidental. Es decir, me representé falsamente la realidad en un aspecto que en principio es indiferente, pero que lamentablemente para mí eso accidental pasa a tener una connotación diferente, una connotación mayor. Y si además la contraria lo sabía, y si por esa razón se produjo en definitiva la hipótesis del hierro, los tribunales deberían acoger la demanda de nulidad relativa por error accidental. Y finalmente está el error sobre la persona. A ver, aquí les voy a poner un ejemplo que puede ser extremo, pero imagínense usted que una persona va a contraer matrimonio y resulta que la persona con quien va a contraer matrimonio es uno de un hermano gemelo o hermanas gemelas. Y resulta que en el momento en que se va a dar el sí, no concurre la persona con quien yo he estado vinculado afectivamente, sino que concurre o su hermano o su hermana. Entonces, imagínense ustedes, esa hipótesis es una hipótesis de error en la persona. Yo me quería casar y resulta que el hermano gemelo pasó a ocupar el lugar jurídico, intercambiaron las cédulas y yo me equivoqué. Ahora, el error en la persona con quien se tiene la intención de contratar no vicia el consentimiento. Porque la persona es de ordinario indiferente para los fines que se persiguen con el acto jurídico. Pero ¿qué ocurre? Hay ciertos actos y contratos en el mundo del derecho de familia y en el mundo del derecho patrimonial donde la calidad, la condición de la persona pasan a tener relevancia y llegan a ser determinantes. Por ejemplo, imagínense ustedes un mandato. El mandato es un típico contrato de confianza. ¿A quién yo le confío la gestión de mis negocios? A alguien que tiene determinadas cualidades, que tiene determinados conocimientos, determinados valores. ¿Ustedes le entregarían la administración de sus negocios importantes, de una empresa, de sus inversiones en Chile y en el extranjero, por ejemplo, a un señor llamado Rafael Garay? Piénsenlo. Lo más probable es que no, pues. Entonces, si yo mañana me equivoco y de alguna manera sobrevaloro las aptitudes, la expertise de cierta persona cuando en realidad no la tiene, ese es un error en la persona. Pero la regla general es que el error en la persona no vicia el consentimiento. O pónganse en el siguiente caso, ¿qué ocurre cuando el testador le asigna a una persona un bien determinado? Eso se llama legado. Y el testador fallece. Y resulta que se equivoca en la individualización
de la persona del beneficiario de ese legado. ¿Cómo lo vamos a hacer para que el testador vuelva del más allá a aclararnos lo que quiso decir? ¿Se dan cuenta que eso puede significar que una persona vea frustrada la posibilidad de recibir un legado por un error? Imagínense que una persona toda la vida fue conocida como Moncho. El testador asume que Moncho es Ramón y resulta que la persona a quien él quiere beneficiar nunca se ha llamado Ramón. Se llama Luis Alberto, se llama Daniel, se llama Juan. Y resulta que en el testamento él dijo, mire, le dejo mi tractor al trabajador que me acompañó durante toda mi vida, Ramón Pérez Pérez. Y resulta que no hay ningún Ramón Pérez Pérez. Quien trabajó con él fue Luis, fue Juan, fue Pedro, pero nunca Ramón. Entonces viene la pregunta, ¿qué hacemos ahí? ¿Habrá error? No habrá error. Bueno, hay ciertos actos unilaterales que se otorgan para favorecer a una persona determinada y también hay contratos que se celebran en consideración a una determinada persona. Por lo que en ambos casos, si se hierra sobre la identidad de dicha persona y se favorece con el acto a persona distinta, quiere decir que el acto se llevó a cabo con otra persona, de la que en definitiva se tenía en mente. Por lo tanto, esa voluntad, si el acto es unilateral, o ese consentimiento, si el acto es bilateral, estarán viciados y darán derecho a accionar de nulidad. Ahora, los actos y los contratos que se celebran considerando a la persona con quien se desea vincularse, reciben el nombre de negocios jurídicos intuito persona. ¿Correcto? Aquí, la consideración de la persona que se tiene en mira se funda en algún interés que representa para otra. Gratitud, confianza, aptitud para desempeñar una labor, afecto. Por lo tanto, es muy importante. Ahora, cuando se hierra en la persona, pero no hay duda de su identidad, no hay vicio de la voluntad. Es decir, si yo puedo colegir que el único trabajador que acompañó al testador no se llamaba Ramón, pero todo el mundo lo conocía por Moncho, podemos asumir que ese error en la identificación no ha tenido la virtud ni la potencia para deslegitimar la asignación, no obstante que el señor se llame Juan, se llame Pedro, se llame Mario, se llame Luis. Porque si tenemos que, digamos, rendir alguna prueba, todos van a rendir la prueba que la única persona que fue la mano derecha del testador era Moncho. Y todo el mundo asumía que Moncho era Ramón y que nadie sabía que su nombre era Luis Pedro Juan. Pero lo importante es que, no habiendo dudas sobre la identidad, la asignación queda. El problema está cuando en definitiva esto va más allá que eso. Los actos más significativos, donde es posible que se dé esta hipótesis de error, son principalmente el matrimonio y además de eso, el reconocimiento de un hijo. El artículo 202 del Código Civil, y esto pongan mucha atención lo que les voy a decir, porque es un tema muy interesante. La ley dice, en el artículo 202, la acción para impetrar la nulidad del acto de reconocimiento por vicios de la voluntad prescribirá en 1 año, contado desde la fecha de su otorgamiento, o en el caso de fuerza, desde el día en que ésta hubiere cesado. En este caso, mire, ¿cuál es el punto? Cuando estudiamos derecho de familia, vamos a analizar lo siguiente, que cuando el hijo no tiene filiación determinada, la filiación se puede obtener a través de una sentencia judicial, en juicio de filiación, o a través del reconocimiento. Y el reconocimiento admite varias clasificaciones, pero una de las clasificaciones es que el reconocimiento puede ser voluntario y espontáneo.
Imagínense ustedes, nació la guagüita, el padre va al registro civil y dice, mire, vengo a reconocer a mi hijo. Ocurre que la ley se pone en el caso de que la persona se equivoque y reconozca a un hijo no biológicamente suyo. Y en ese caso, la acción para anular ese reconocimiento prescribe dentro del plazo de un año contado desde el reconocimiento si es que hubo error. Me representé falsamente la realidad. Ustedes podrán decir, bueno, ¿cómo esto puede ocurrir? Esto ocurre más de las veces que ustedes pueden pensar. Por mi trabajo en la Corporación de Asistencia Judicial, les debo decir que por lo menos son 3, 4 o hasta 5 casos en el año que tramitamos de nulidad de reconocimiento de personas que han reconocido hijos que no son biológicos. ¿Por qué? Porque se representaron falsamente la realidad. Creyeron que eran los padres de esos niños o esas niñas, pero en realidad ellos no eran los padres biológicos. Y ellos pidieron dentro de ese plazo la nulidad del reconocimiento. Cuando veamos derecho de familia, vamos a analizar esta disposición y ahí les voy a contar más de algún caso que puede ser un tanto escabroso o sabroso, pero que es bien interesante para que ustedes se den cuenta que esto puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. También otro de los contratos donde puede, en materia patrimonial, donde es posible que exista el error, está el contrato de mandato. O sea, en el contrato de mandato es perfectamente posible que se configuren hipótesis de error. Lo mismo que en materia de transacción, contrato, lo mismo que en materia de tradición, modo de adquirir el dominio, lo mismo que en materia de pago. Solamente les voy a leer y ya vamos a ir concluyendo, dice lo siguiente. En el artículo 2456, a propósito de la transacción. La transacción se presume haberse aceptado por consideración a la persona con quien se transige. Si se cree pues transigir con una persona y se transige con otra, podrá rescindirse la tradición. ¿Qué es lo que es la transacción en el fondo? Es un mecanismo para poner fin a un juicio pendiente o evitar un juicio futuro. Entonces, si yo mañana transijo con alguien, pero en realidad transijo con otro distinto con quien yo quería, eso me puede dar lugar a que se pueda mañana dejar sin efecto esa transacción. Y con eso entonces concluimos en esta parte esta cápsula.